Solo le dieron un terreno abandonado a la criada, y eso bastó para que el pueblo entero mirara con desprecio. Lo que nadie esperaba era que aquel pedazo de tierra, considerado inútil por todos, iba a cambiar la vida de una mujer y de su hijo de formas que nadie podría imaginar. Carmen salió del funeral con el olor a flores pegado en la ropa y con el silencio en la garganta. La mañana parecía un vidrio roto, claro, frío y cortante. Pedro había sido su norte y su refugio. Verlo tendido en la tierra le dolía de una manera que no hacía falta describir. Había gente que hacía ademán de consolar, manos que rozaban su hombro, frases hechas que rebotaban como piedras en un estanque seco. Cuando la tierra tapó por última vez el nombre de Pedro, la realidad se posó encima de Carmen con el peso de muchas pequeñas humillaciones. La nómina sin firmar que nunca llegó, la deuda que el patrón decía se entendería después, y la mirada de quienes calculaban con qué rapidez ella quedaría convertida en una carga para la comunidad. Rodolfo apareció como una sombra con traje nuevo en el patio de la casa de la viuda. No vino a decir condolencias. Su visita tenía la precisión de un golpe calculado. Entró sin pedir permiso, con la suficiencia de quien sabe que su palabra pesa más que la vida de la gente. Tenía a su lado dos hombres de manos rugosas y rostros cortados por el sol. Miró la casa, miró a Carmen con una mezcla de desaprobación y certeza. Fue breve. «La casa tiene cargas», dijo Rodolfo con voz que no buscaba herir, sino cerrar. «El contrato está vencido. Tienes hasta el viernes para desalojar». Carmen sintió como se le borraba el aire. Dieguito, que estaba agarrado a su falda como si supiera que aquello no era un juego, levantó los ojos y la buscó. Ella le apretó la mano sin soltarse de su abrazo. En su boca las palabras de Pedro revoloteaban como pájaros temblorosos. «No te dejes humillar, mi vida. Cuida a nuestro pequeño, y no pierdas la dignidad, aunque el mundo te empuje al borde». Rodolfo no ofreció alternativas. Cuando la ley y la costumbre se alinean con la intención de alguien con poder, lo demás se vuelve trámite. Sin embargo, antes de marcharse, hizo un gesto que parecía casi compasivo. Deslizó un papel doblado hacia ella, como si fuese una limosna. «Es un terreno», dijo, «quebrapés. Nadie lo quiere. Toma, que no te quede la excusa de no tener dónde ir». La caja de su voz dejó un billete blanco que supo a desprecio. Carmen miró el papel. La caligrafía enterraba arrogancia. Había un sello provisional y una rúbrica difícil de diseccionar. El terreno se llamaba Quebrapés. Las parcelas cercanas decían que era tierra áspera, que la lluvia se la llevaba y que ninguna cosecha prosperaba. «Solo sirve para pasto», murmuró alguien detrás de Rodolfo, con una risa contenida. El patrón se marchó como quien arroja una migaja. Esa noche, la casa se volvió un lugar sin refugio. Las amistades que dijeron acompañar con frases cómodas se disolvieron cuando la necesidad tocó a la puerta. Carmen empacó las pocas cosas que pertenecían a Pedro: una camisa, la libreta donde anotaba números y horarios, la vieja medalla que siempre llevaba en el bolsillo. Dieguito recogió su peluche y una caja de colores. Salieron sin dramática, como si la vida se hubiese convertido en una de esas procesiones de ritmo lento, donde nadie mira a los lados. A su espalda, la casa quedó a merced de otra familia que pagó al patrón con un billete más gordo. El paisaje hacia Quebrapés parecía decidido a confirmar el rumor. Campos resecos, arbolado ralo, alguna alambrada que había resistido lo posible. La carretera secundaria vibraba con el zumbido de un camión que pasó dejando una nube de polvo. Carmen llevaba a Dieguito en brazos durante los primeros tramos. Luego lo soltó para que corriera con la energía de un niño que aún no comprende la mala intención del mundo. No había vergüenza en su paso, pero sí una materia pesada en la mirada de Carmen. La mezcla de rabia callada y un cansancio que no permitía lujos. Llegaron al terreno al caer la tarde. El nombre de Quebrapés se veía en un cartel de madera cuarteada por el sol. Las letras estaban casi borradas. A lo lejos, la silueta de la casa del patrón se recortaba sobre la colina con una arrogancia de piedra. El terreno que le había sido regalado a Carmen era una ladera que todos evitaban. Las piedras formaban una piel áspera y el viento parecía tener prisa por llevarlo todo. Al entrar, la sensación fue de desamparo. El aire olía a barro seco y a heno viejo, y la tierra bajo sus pies no prometía amparo. Fueron los vecinos,
No todos, apenas algunos, quienes miraron con mezcla de compasión y desconfianza. Había quienes murmuraban que Carmen no tendría cómo sostener a su hijo. Había quienes pensaban que rodarían hacia la miseria como una bola sin freno. Pero también hubo una mujer con ojos cansados que les prestó una manta y un hombre que dejó un saco de pan para los primeros días. La caridad era pequeña, pero real. Esa noche, Carmen y Dieguito construyeron su refugio con lo que pudieron. Tablas viejas, lonas rasgadas, un par de colchones que alguien había dejado al lado de la carretera. La casa que habían perdido dejó un eco en su cuero. Carmen pensó en Pedro en 1000 fragmentos, su risa cuando le salía del alma, sus manos ásperas por el trabajo, su forma de decir mañana será mejor, con esa mezcla de fe y terquedad humilde. Recordó también la repetida advertencia: cuando te dé la vida a la espalda, mira al frente. Ahora, el frente era una colina de piedras y viento. Esa primera semana transcurrió en aprender pequeñas artes de sobrevivencia. Carmen aprendió a cocinar con fuego cerrado, a cuidar del poco dinero que quedó, a escuchar el latido de Dieguito cuando éste dormía como quien guarda un tesoro. También aprendió a observar el terreno, las piedras que se amontonaban en una garganta, los charcos que se formaban solo en ciertos recodos, la manera en que la lluvia se deslizaba por la ladera dejando pequeñas corrientes de lodo. Para un ojo no entrenado, Quebrapés era solo una cicatriz en el mapa. Para Carmen, era ahora la trama de su vida. Pasaron días de tensa espera. Los dueños de la casa que les habían desalojado pusieron candado a la puerta y colocaron un cartel de vendido. Las noches trajeron sonidos desconocidos, perros que aullaban, motores que se pierden en la distancia, el viento que golpea las lonas con una insistencia fría. Carmen rezaba con palabras sencillas: pedir pan, pedir protección para Dieguito, pedir que el golpe de Rodolfo no les quitara la poca dignidad que les quedaba. No oraba como quien exige milagros, oraba como quien habla con la nada, esperando una mano. El pueblo fue lentamente olvidando su nombre. Algunas miradas se volvieron a otras historias. La injusticia se convirtió en algo asumido, un elemento más del paisaje. Pero para Carmen, cada día tenía un filo nuevo. Había que conseguir agua, había que juntar leña, había que evitar que Dieguito enfermara. Hacer la colada se volvió un ritual de esperanza. Preparar la sopa, aunque fuera de caldo escaso con pedazos de verdura, era celebrar la posibilidad de que a la mañana siguiente amanecerían. El viernes llegó con una nube pesada en la garganta del cielo, nubes gruesas, como si un animal durmiera sobre el pueblo. Carmen sintió un presentimiento que no supo nombrar. El viento se llevó el humo de la leña en un suspiro. Por la tarde, el cielo comenzó a romperse en lluvia. Al principio fue un gentío de gotas, luego un golpetío que se volvió tambor en los techos de lata, y finalmente una cortina que borró los contornos del mundo. Para la gente de Quebrapés, la lluvia era a veces bendición y a veces castigo. Aquella noche no trajo alivio, trajo un cataclismo. La tormenta se desató con una voluntad propia. El agua bajaba por la ladera con la furia de quien arrastra recuerdos. Las lonas luchaban por mantenerse en su lugar. Una ráfaga arrancó una de ellas y la dejó ondeando como una bandera herida. Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que la tierra reclamaba a los desprevenidos. El refugio crujía. Dieguito temblaba en sus brazos y su respiración se volvió un compás corto y urgente. Carmen lo cubrió con todo lo que pudo: una manta, su abrigo, un pedazo de lona. El ruido era ensordecedor, ramas partiendo, el silbido del viento, la lluvia golpeando como si quisiera perforarlo todo. Carmen pensó en la casa donde habían vivido. La memoria de la seguridad de los 4 muros representaba como un paisaje idealizado. Ahora la realidad era pura supervivencia. Recordó la voz de Pedro, aquella afirmación irrompible: hija, no te sorprendas si la vida te obliga a aprender de nuevo. Aquella noche aprendió a pelear contra la lluvia con las uñas. Oró una oración corta, sin grandes palabras teológicas. Señor, guarda a mi chico, dame las fuerzas para seguir. Fue una súplica centrada en lo más simple: vida, calor, un poco de pan. La tormenta no hizo distinciones. Arrancó un árbol viejo que caía con un gemido y fue a estrellarse en la alambrada. Pequeñas corrientes se volvieron remolinos de barro que arrastraron los restos de lo que habían intentado construir. Carmen y Dieguito se arrinconaron cerca de una piedra grande,
como quien busca el corazón de la montaña para cobijarse. La lluvia tenía un olor a hierro. El niño, entre convulsiones de frío, murmuró el nombre de su padre en sueños. Carmen besó su frente, sintiendo en sus dedos la delicada forma de la febril piel. En un momento de la noche, cuando el canto de la lluvia se hizo una especie de muro impenetrable, Carmen escuchó un sonido distinto, una caída sorda, un gemido que sonaba a piedra que se fractura. Se asomó fuera del refugio con la cabeza envuelta en una toalla y vio cómo parte de la ladera había cedido. El agua había abierto una garganta y con ella llevaba fragmentos de tierra, y lo que antes parecía inamovible comenzaba a moverse. El paisaje que conocía se estaba desnudando. «Diego», dijo una voz que no era humana, sino la suya. «Aquí estamos, tú y yo, eso es todo». No hubo un plan más allá de esa certeza: proteger al niño. Cuando el agua jugó con sus pies como quien tantea la fortaleza de algo, Carmen notó que en las corrientes pasaban objetos que no deberían estar allí, ramas, trozos de hojalata y algo que brilló por un instante, como si el fango hubiera devuelto un fragmento de luz. Lo vio como quien ve una estrella en un ojo de tormenta, pequeño, absurdo, imposible de atrapar. Al amanecer, el viento cambió y la lluvia perdió el furor, pero dejó su firma por todas partes: charcos, barrancos formados, trozos de lona remolinando. El silencio después de la tempestad tenía el espesor de una pregunta. Carmen se movió con el son debilitado de una mujer que había pasado la noche entre latidos de miedo. Dieguito dormía aún, con la cabeza pegada al hombro de su madre. Sus manos parecían más delgadas. Carmen notó cómo algo dentro de ella se había endurecido y al mismo tiempo estaba más frágil, una mezcla de dolor y una fuerza nueva que no pedía permiso. Al salir, la ladera mostraba un cambio. La lluvia había pulido la tierra, había quitado la capa superficial que la hacía áspera y había abierto surcos por donde el agua había circulado, dejando a la vista lo que antes estaba oculto. Donde antes había una costra de piedras, ahora la tierra mostraba un lecho expuesto. Buscó con la vista cualquier cosa que perteneciera a su recuerdo: la huella de la casa, las pilas de leña, la manta que alguien había dejado. Entre el barro, algo llamó su atención, un destello pequeño, como si una estrella se hubiera caído y se hubiera quedado pegada en la arcilla. Carmen se agachó. El barro le pegó en las rodillas. Al tocar la piedra, sintió que no era una piedra cualquiera. Era fría, densa, con vetas brillantes incrustadas en su superficie negra. La luz del sol recién salido rebotó en un filo y pareció multiplicarse. Por un instante la visión le devolvió a Pedro, su cara llena de sol cuando le enseñaba a cortar leña, su mantra de que la vida a veces es una sucesión de golpes y de pequeñas victorias. Carmen apretó el objeto con la mano, como quien agarra un argumento que podría sostenerla. No la pensó en términos de riqueza, pensó en ella como prueba de que la tierra guardaba algo que no se veía a simple vista. La piedra era extraña, no tenía la transparencia del vidrio ni la textura de la roca común, tenía una densidad que parecía concentrarlos. Al principio creyó que era vidrio, arrastrado por la lluvia desde algún cargamento roto. Luego pensó que podían ser restos de una maquinaria vieja, pero había en su superficie un brillo que no se correspondía con nada que hubiese visto antes. Era como si la ladera, humillada ante el tiempo, hubiera escupido un secreto. Carmen la envolvió en la tela de su camisa para protegerla y la guardó en un pequeño saco. La puso junto a Dieguito y no supo si reír o llorar. El hallazgo no le daba certezas, solo una posibilidad. Y la posibilidad a veces es más peligrosa que la certeza porque exige decisiones. Venderla, guardarla, decirle a alguien. En su cabeza ya se imaginaban voces, la del patrón diciendo que no le pertenecía nada, las de los vecinos murmurando, la de Pedro, siempre presente, recordándole que la dignidad empieza por no dejarse consumir por la codicia. Carmen ya había aprendido a contar las consecuencias antes de actuar. El rumor del hallazgo no tardó en correr. En un pueblo pequeño las noticias viajan con la velocidad de una semilla que el viento encuentra.
Un muchacho que pasaba por allí vio a Carmen revolviendo en el barro y preguntó con curiosidad. La palabra brillo se convirtió en una chispa que prendió en la plazoleta. A mediodía algunos vecinos llegaron a mirar. Nadie tocó la piedra, solo la observaron como quien contempla un animal raro en libertad. Hubo dedos que rozaron el borde del saco, pero Carmen los apartó con firmeza. «No quiero que nadie la toque», dijo con voz más firme de lo que sentía. La gente se quedó en silencio, como si supieran que estaban ante algo que requería respeto. No obstante, las miradas cargaban intención. El brillo de la piedra se reflejaba en los ojos de quienes miraban. No era solo la piedra la que brillaba, también lo hacía la posibilidad de un cambio de suerte. Las mentes encontraron escenarios posibles, un pago por la deuda, un techo nuevo, la desventaja de Rodolfo reducida a anécdota. Carmen se sentó en la ladera, con Dieguito dormido y la piedra envuelta a su lado. No supo si era la lluvia que la había descubierto o si la tierra, cansada de guardar, decidió abrir una puerta. Ella pensó en Pedro, en su risa, y en la promesa que nunca había hecho de grandes cosas, sino de mantener la frente en alto. Si esto nos ayuda, será para nosotros, musitó. No dijo Dios me dará riqueza, ni formuló ningún dogma. Fue una reflexión sencilla, cargada de cautela. Si aquello que tengo puede darnos pan, lo usaremos para vivir y para ayudar donde haga falta. Mientras el pueblo discutía en voz baja, en la casa del patrón el nombre de Quebraprés empezó a sonar con otra intención. Rodolfo, al enterarse, sonrió sin alegría. La posibilidad de riqueza siempre hace que los hombres con poder midan sus pasos. En su despacho, con la espalda apoyada en cuero fino, empezó a pensar en cómo recuperar lo que creía suyo. Era escéptico, pero los días demuestran que a veces la codicia encuentra su camino. Para él, la historia de la criada y su terreno abandonado era apenas una línea en la que poner una marca. Carmen no contó la historia a nadie más que a una mujer que le había dejado la manta. No habló con el joyero, con ningún intermediario, porque sabía que en ese pueblo las palabras podían ser monedas que otros cambiarían a su favor. Guardó la piedra como quien cuida una herida. Su mano se cerraba sobre el paño como si aquello fuera la primera coartada para resistir. La noche siguiente llegó con un silencio que se parecía a un aliento contenido. Dentro del saco, la piedra parecía latir. En el pueblo, por la noche, los rumores se convirtieron en conversaciones. Unos veían en el hallazgo la providencia, otros olían la oportunidad. Se habló de viejos pozos, de leyendas de la zona donde se decía que tierras ondulantes guardaban vetas. Los que conocían de nombres comenzaron a mencionar palabras complicadas: kimberlita, chimeneas, vegetación troceada. Para la mayoría, esas palabras eran ruidos de gente instruida. Carmen no necesitaba nombres raros, necesitaba pan. Pero algo empezó a moverse alrededor de la piedra, y donde la codicia huele sangre, la curiosidad se convierte en plan. Al caer la tarde, cuando el sol se fue como un telón, Carmen convocó una decisión. Si vendía un pedazo pequeño de aquello, podría comprar medicamentos para Dieguito, quizás un techo más firme y comida para un tiempo. La idea era modesta. No buscaba mansiones ni lujos, solo quería que su hijo creciera sin miedo por las noches. Con la piedra envuelta, fue al pueblo, al viejo mercado donde el joyero Elías abría su puesto al mediodía. El paso por la plaza fue como atravesar un cordón, miradas que no se ocultaban. Elías era un hombre de manos delicadas, ojos que sabían interpretar el brillo, y arrugas en las comisuras que hablaban de muchas negociaciones. Carmen le mostró la piedra envuelta. El joyero palideció. Sus manos temblaron como quien sostiene una idea que puede cambiar el curso de su día. Observó, tocó, pidió un destello de sol. «Es interesante», dijo con voz medida. Carmen pidió un precio sencillo, lo justo para comprar comida, un poco de medicina. Elías pensó en su propio beneficio. No era mal hombre, era un hombre con apegos. Pidió tiempo, la examinó con la tranquilidad de quien sabe que mantener la incertidumbre favorece la negociación. Carmen aceptó vender una pequeña porción. La transacción fue discreta, en la trastienda, con el ruido de monedas como una lluvia que cae sobre la mesa. Salió de la tienda con un papel doblado y la noción de que, por primera vez desde la muerte de Pedro, tendría algo que controlar. No era gloria, era alimento. Lo suficiente para que el niño dejara de temblar por las noches. Lo suficiente para, quizás, reconstruir un tejado. Lo que Carmen no supo en ese instante fue que las intenciones no se contienen. El rumor de su transacción se filtró con rapidez. Elías, con las manos que ahora eran codicia, pensó en lo tangible, la obra que podría crear si encontrara más.
y la joyería no es un lugar que suele guardar secretos silenciosos. La conversación que Carmen creyó privada se volvió un hilo invisible que otros empezaron a tirar. Mientras tanto, en la ladera, la piedra envuelta esperaba su turno. Carmen volvió a su refugio con la sensación de haber puesto un pie en otra fase de su vida. Lo que antes era un día decidido por las circunstancias, ahora tenía un gesto propio. Había hecho algo para proteger a su hijo. Había tomado una decisión. El remanso fue pequeño, pero suyo. La noche siguiente, sin embargo, no trajo descanso. Los hombres que trabajan para Rodolfo comenzaron a aparecer cerca de Quebrapés. Inspecciones, llamadas, miradas que evaluaban. A veces la presencia se limitaba a observadores que pasaban con camiones de carga, otras a conversaciones por teléfono con rostros que parecían planear sin prisa. Carmen lo notó. Un vehículo que se detenía más tiempo de la cuenta. Un hombre que tomaba nota. El miedo que nace de la certeza de que otro tiene la intención de arrancarte lo poco que tienes es diferente del miedo de la incertidumbre. Es un miedo en el que el corazón se aprieta y cada ruido se vuelve un nombre. Esa madrugada, mientras la noche se adivinaba como una sombra larga, alguien escuchó golpes lejanos. Carmen, acunando a Dieguito, se incorporó con la respiración corta. No fue un latido de intrusos, pero sí un algo que se arrastraba y que, sin embargo, no dejaba tranquilidad. La piedra descansaba bajo su colchón. La decisión de vender había calmado la urgencia, pero no había acallado la alarma. La gente con poder rara vez acepta perder sin intentar recuperar lo que considera suyo. En la casa de Rodolfo, el calor del despacho le dieron la sensación a él de que todo era un asunto más. Sus finanzas, su orgullo, el rumor de que alguien podía sacar algo valioso de la tierra que había deseado despreciar, empezaron a hacer ruido en su cabeza. Para un hombre así, la idea de que una criada poseyera algo de valor era una afrenta a su orden. Esa noche se permitió un pensamiento. No es el destino, es la oportunidad. Y esa frase de dueño se convirtió en motor. Carmen, sin saber cuán cerca estaba el resorte que otros tirarían, cerró los ojos con el cansancio pegado al cuerpo. Había una imagen que volvía con fuerza. Pedro, encargado de la libreta, donde apuntaba cosas, renglones con números, pero también con pruebas de su esfuerzo. Carmen pensó en dignidad, en lo que implica ser fiel a sí misma. Si aquel brillo le ofrecía una salida, la manejaría con prudencia. Si era posible, lo transformaría en bienestar para su hijo y para los que pueblan su vida cotidiana. Esa decisión no era heroica, era prudente. A la mañana siguiente, un rumor más firme se desplegó. Rodolfo había enviado a su gente a recorrer Quebrapés con mirada de dueño. Los hombres, que hablaban en voz baja, buscaron la manera de acercarse sin perturbar a la viuda. Carmen los vio desde la loma, su figura envuelta en una manta, con Dieguito en brazos. Los hombres bajaron al terreno con la parsimonia de quien quiere algo sin levantar sospechas. Cuando las sombras se acercaron, Carmen sintió la nuca fría. No había que esperar a que la maldad golpeara. A veces basta con su presencia para convertir en intranquila la sangre. Uno de ellos, que llevaba botas limpias y la boca llena de aire, se acercó y dijo sin preámbulo: ¿Dónde está la piedra? La pregunta no tenía cortesía. Eran preguntas que pretendían imponer miedo. Carmen miró a los hombres, a su patrón de mirada, y entendió la lectura. No pretendían pedir, querían dictar. Sus manos apretaron el saco donde la piedra seguía envuelta. No creyó en la palabra propiedad, pronunciada por hombres que habían usado la fuerza como argumento. No pensó en valentías heroicas. Pensó en un plan: proteger a su hijo, no ponerse en el centro de una pelea que la doblara. No es de nadie, respondió con voz que trataba de quedar firme. Es tierra, no hay nada. La respuesta fue una provocación. Uno de los hombres, en gesto rápido y poco respetuoso, comenzó a buscar entre las pertenencias esparcidas. Carmen sintió que la sangre se le apretaba en las sienes. No era el primer intento de humillación.
Recordó la tarde en que Rodolfo dejó el papel con el nombre del terreno como si fuera una limosna. La vida en esa plaza se había vuelto una serie de manos que querían tomar más. Esa escena, sin embargo, no llegó a más. Los hombres se retiraron con una advertencia en la garganta. Volverían. No se sabe si fue prudencia o una orden que aún necesitaba concreción. Lo que sí quedó fue una sensación de peligro. Carmen, junto al saco, tomó una decisión nueva. Iba a proteger a su hijo, pero también iba a proteger aquello que podía darles un respiro. No lo haría sola. Había un nombre en el pueblo que Pedro mencionó muchas veces en las charlas de sobremesa: don Anselmo. Era un hombre mayor, con un pasado de juez y de minero, y con una reputación de ser de quien sabe leer la ley y el subsuelo. Pedro lo había respetado. En su memoria, él decía que cuando la vida te pone en un rincón, la sabiduría de los viejos puede ser faro. Carmen no fue a buscarlo aquella misma tarde, no por miedo, sino por prudencia. Sabía que acercarse a alguien con un rumor incipiente podía exponerlo. Decidió esperar y observar, como quien conserva una moneda en el bolsillo hasta estar seguro del lugar donde gastar. Tenía, sin embargo, la certeza de que las cosas cambiarían pronto, y en su pecho una mezcla de temor y firmeza. La historia, en los pueblos, suele avanzar por empujones encadenados. Una decisión, una reacción, otra decisión. Carmen había tomado la primera. El terreno que le habían dado, despreciado por todos, ya no era solo tierra. Había brillado frente a sus ojos y había encendido historias en quienes lo rodeaban. En algunos despachos, en miradas de hombres con ambición. En la plaza del pueblo y en la mente de su hijo, la vida de Carmen empezaba a cambiar de ritmo. Mientras guardaba sus cosas, la mujer echó la vista atrás una última vez hacia el camino que le había llevado hasta allí. El sendero donde había pasado su vida junto a Pedro, las baldosas que conocían sus pasos, y la casa donde aún quedaban vestigios suyos. Diego se movió en sueños con la mano aferrada a su madre. Carmen pensó en qué diría Pedro si estuviera allí, y la respuesta fue tan simple como firme: haz lo justo, no te dejes robar la paz. El sol se fue ocultando tras nubes que amenazaban otra lluvia. Pero no era solo el clima lo que amenazaba. Había un movimiento que se agudizaba, una atención que pasaba de curiosidad a interés y de interés a ambición. Carmen dejó al niño dormido, la piedra envuelta junto a su pecho, y una mano que apretaba la tela como quien guarda una promesa. Afuera, el viento empezó a soplar de nuevo, y el terreno, con su silencio y sus secretos, parecía contener la respiración en espera de lo que vendría. Carmen se quedó mirando la ladera, cuando el viento empezó a llevarse la última luz. No era simplemente el silencio de la noche, era la espera que pesa, esa que aprieta el pecho y obliga a estar alerta sin saber exactamente de qué. La piedra, envuelta en el paño que le había servido de camisa, dormía junto a su pecho como si también ella necesitara abrigo. No quiso reunir a nadie esa tarde. No quiso que la esperanza se hiciera voz hasta no tener pruebas. Guardó el hallazgo como quien protege un susurro íntimo. Al día siguiente, antes de que el sol estuviera alto, tomó una decisión que parecía prudente y al mismo tiempo valiente: buscar a don Anselmo. No iría a la plaza, ni a la taberna. Tampoco sumaría miradas. Iría al porche donde el anciano solía sentarse a las mañanas, con la boina ladeada y el diario doblado sobre las rodillas. Pedro le había hablado de él muchas veces, como quien conserva un mapa. Si alguna vez te encontraras perdida, ve a Anselmo, decía. Carmen lo buscó porque no quería manejar sola algo que podía partirse en 1000 pedazos si caía en manos equivocadas. Cuando llegó, don Anselmo la recibió sin sorpresa. Tenía las manos manchadas de polvillo gris, como si no acabara nunca de separar la teoría del trabajo. Cuando Carmen le mostró el bulto, él no exclamó de inmediato. Lo tomó con respeto, lo examinó con un ojo que había visto socavones, minas antiguas y escrituras públicas. Llevó la piedra a la luz, pasó el dedo por su filo y con voz cuidada dijo lo que muchos en el pueblo comenzarían a repetir como algo aprendido de memoria.
Esto no es barro, no es vidrio. Esto tiene la densidad del tiempo y la forma de lo que la tierra guarda. Podría ser kimberlita, en otras palabras, algo que, si fuera así, trae consigo diamantes. Carmen no necesitó la palabra técnica para entender que aquello significaba otra vida. No se trataba de una promesa de riqueza automática, pero sí de una posibilidad real. Don Anselmo no ofreció certezas. Abrió un cuaderno viejo y comenzó a escribir lo que veía: manchas negras, vetas brillantes, un peso en la mano que no era de piedra común. Explicó con calma que la kimberlita es la roca que muchas veces acompaña diamantes. No siempre trae tesoros, pero cuando lo hace, pocas cosas de la superficie se comparan. ¿Y qué hacemos?, preguntó Carmen, con la voz que le salía del corazón, sin adornos. Don Anselmo miró hacia el valle, como quien recuerda luchas antiguas. Lo primero es proteger lo que encontraste. No se lo digo para asustarte, sino por experiencia. Cuando el rumor nace, los hombres que van detrás del rumor no piden, toman. Y en este pueblo hay quienes creen que todo les pertenece por derecho de pulso. Las palabras en la boca del anciano tenían la gravedad de la ley y la paciencia del minero. Carmen oyó lo que significaba: actuar con frialdad legal antes que con furia. Aceptó la propuesta de Anselmo. Irían a la notaría esa misma mañana para dejar constancia del hallazgo y solicitar la custodia provisional. No era la misma que un título definitivo, pero era una herramienta que complicaría la acción de cualquiera que quisiera apropiarse de las piedras por la fuerza. Antes de partir, don Anselmo posó la mano sobre el hombro de Carmen y dijo, sin solemnidad exagerada, una verdad sencilla: tú eres la que lo vio. Eso cuenta mucho. No es cuestión de suerte, es cuestión de que alguien se dio cuenta. No perdamos esa ventaja. En el camino hacia la notaría, Carmen acariciaba el saco como quien lleva la última cosa que le queda. Pasaron por la plaza donde algunos curiosos ya miraban con cautela. La presencia de don Anselmo les dio un aura de formalidad. En la puerta del edificio, el escribano, un hombre que conocía más de papeleo que de justicia, lo recibió con cierta sorpresa. Don Anselmo habló con él en voz baja. Explicaron la situación. Pidieron un acta de constatación del hallazgo y la inscripción preventiva que obligara a cualquier interesado a justificar su derecho ante la ley antes de tocar las piedras. El procedimiento no fue instantáneo, pero sí lo bastante rápido y firme como para marcar un antes y un después. El notario levantó acta, describió la piedra, sus características, el lugar donde había sido hallada, testigos presentes, don Anselmo, Carmen y 2 vecinos que accedieron a firmar bajo la condición de discreción, y dejó constancia de que la piedra y cualquier material asociado quedarían bajo custodia hasta una resolución judicial sobre la propiedad y la legitimidad del hallazgo. Además, el acta servía como denuncia preliminar por la posibilidad de sustracción por parte de terceros. Mientras sellaban el documento, Carmen sintió que algo se enraizaba bajo sus pies. No era la certeza de que habría dinero, era la seguridad de que, si alguien intentaba apropiarse por la fuerza, ya no sería tan fácil. Don Anselmo, que había ido más allá, llamó a un viejo conocido, el capitán de la policía local, un hombre que lo respetaba por su pasado como juez. Le contó la situación brevemente y pidió vigilancia. No pidió que armandara tropas, pidió atención, un patrullaje extra y que por si acaso se mantuviera alerta ante cualquier movimiento inusual de vehículos en dirección a Quebrapés. La cita con el notario y la llamada al capitán fueron pasos discretos pero decisivos. Don Anselmo no era un mago, conocía los resortes de la ley, las formalidades que protegen más que cualquier fuerza brava. Y para alguien que había pasado parte de su vida minando y otra parte en despachos de justicia, proteger un hallazgo de ese tipo requería tanto técnica como prudencia. Al salir de la notaría, Carmen sintió el peso de la mirada del pueblo. Esa tarde volvió a su refugio con el acta doblada dentro del bolsillo. No cantó su suerte a nadie, pero la noticia corrió igual. Las voces llaman a otras voces. En pocos días, lo que era secreto en la noche fue rumor en la mañana. Elías, el joyero, no tardó en saberlo. La transacción que Carmen había hecho con él, vender una porción pequeña para comprar medicinas y algo de pan, había quedado como pieza de conversación en la ciudad. Para Elías era una oportunidad, y al tiempo una tentación difícil de resistir. El joyero no la vendió por maldad planificada. La ambición le llegó como un escalador que descubre una grieta nueva en la roca. Antes de decidir traicionar la confianza de aquella mujer, buscó razones que justificaran su acción.
la necesidad de mejorar su taller, de sostener a su familia, de guardar un poco para sí. Cuando Rodolfo, avisado por un mensajero que no necesitó demasiadas explicaciones, tocó su puerta, Elías dejó de titubear. Mostró la piedra que le habían vendido a un hombre que tenía poder, y el poder, cuando huele oportunidad, no suele ser discreto. Rodolfo aceptó la noticia como quien recibe un regalo que siempre creyó merecer. Se veían, en su despacho, mapas y cuentas, y la idea de una veta promesa le produjo una mezcla de rabia y cálculo. Había dado la ladera a la viuda con un gesto que creyó despreciativo. Ahora, la tierra le devolvía algo que no esperaba. Decidió que recuperaría lo que debía ser suyo, por ley o por la fuerza. Mandó llamar a algunos hombres de confianza y planeó la manera de hacerse con las piedras sin que aquello pareciese un acto directo suyo. Quería mantener una apariencia, orden y mano férrea, no de miero gargantuesco. Entretanto, en Quebrapez, la vida se movía entre la vigilancia y la esperanza. Carmen dormía poco, cada ruido la ponía alerta. Dieguito, con la insólita capacidad de los niños para recomponer la normalidad, jugaba a inventar casitas con piedras y palos, ajeno a la gravedad que se concentraba en los mayores. Carmen miraba al niño jugar y a menudo repetía en su cabeza la frase de Pedro: «No te dejes humillar». La repetición no era un mantra de resistencia. Era un aviso para mantener la integridad cuando todo alrededor incitaba a perderla. Elías, por su parte, se citó con Rodolfo en la noche, en un lugar apartado donde las luces de la plaza no alcanzaban. Llevó la pieza que había comprado y mostró el brillo como quien enseña un documento que valida una promesa. Rodolfo sonrió con fría satisfacción. No hizo planes al aire. Ordenó discretamente que se mandaran hombres a Quebrapez a recuperar lo que por ley le pertenecía. La manera en que habló, como si la ley fuera un trámite sin presencia humana, dejó claro que para él no hacía falta un juicio, bastaba la fuerza. El día en que llegaron los hombres de Rodolfo, la tensión no sorprendió a Carmen. Lo que sorprendió fue la velocidad. Aparecieron al amanecer, como siempre ocurre cuando algunos no quieren enfrentar las miradas del pueblo. Bajaron por la ladera en 2 camionetas, botas firmes, rostros que conocen el gesto de tomar lo ajeno sin pedir. Su presencia fue un soplo frío. Se plantaron frente al refugio de Carmen y comenzaron a exigir la entrega de las piedras. No venían con palabras, sino con órdenes dictadas por la seguridad de quien cree que el dinero le da patente para mandar. Carmen sintió la sangre bullir en el pecho. La piedra que tenía guardada, la que había vendido por poco, ya no estaba con ella, pero aún quedaban restos, otras piezas recogidas por don Anselmo y por algunos vecinos. Se preparó para proteger a Dieguito y a lo poco que tenía. Cuando uno de los hombres extendió la mano para registrar sus cosas, ella lo apartó, con la misma determinación con la que había apartado las manos curiosas en la plaza. «No tenéis derecho», dijo con voz clara. «Esto no es de nadie que lo vaya a tomar a la fuerza». La respuesta del hombre fue un gesto, una respiración pesada, y la orden de que le mostraran cualquier objeto de valor. No había respeto, tampoco prudencia. Entre empujones y voces, la situación fue subiendo en temperatura. Don Anselmo estaba al lado, firme como una piedra antigua, pero también consciente de que la fuerza bruta no es argumento legal. Llevaba en la mano el acta de la notaría, doblada y con el sello húmedo aún. La ley estaba de su lado, y él lo sabía, pero la ley, a veces, necesita la presencia de la autoridad para volverse efectiva. La tensión alcanzó un punto crítico cuando uno de los matones, por nervio o por instrucción, adelantó la mano como para arrebatar la tela donde se guardaban algunas piezas. Dieguito gritó, un sonido agudo que hizo que Carmen se plegara sobre él. En el empujón alguien perdió el equilibrio. La escena pudo haber escalado en violencia física. Fue entonces cuando Rodolfo, que no había bajado de su camioneta, dio una orden más firme. «Agarradlo todo y traedlo a mí». El ruido aumentó. Voces que se encrespan, la tierra que se vuelve testigo, y un destello de ira en la cara de Carmen que ya nadie esperaba. En un acto que no fue heroico, sino de pura protección, se interpuso ante los hombres, sujetando a su hijo como quien impide la caída de un árbol pequeño. Uno de los matones, para demostrar coraje, sacó un arma y la apuntó al aire. El disparo rompió la mañana con un sonido brutal. Nadie fue herido, pero el estruendo produjo un silencio de horror. Fue un gesto de intimidación, un aviso de quien manda. Se dice que los actos extremos abren puertas. Para Anselmo, el disparo fue la prueba de que aquello no podía resolverse en la vereda de la arbitrariedad. Salió de su cojín y con voz firme pronunció el nombre de quien a nadie hacían caso. El capitán, que escuchó las palabras con la compostura de quien puede actuar según la ley, pidió explicaciones a Rodolfo. Tenía título,
prueba o alguna constancia que le diera derecho a ocupar el lugar por la fuerza? Rodolfo, pillado, intentó jugar con la ambigüedad. «Es mi terreno», dijo, cortando su frase con la arrogancia que le era propia. Pero la incógnita no se resuelve con eslogans. El notario, los testigos, la acta y la presencia policial eran elementos visibles de lo que ahora constituía una disputa legal. Las palabras de Rodolfo sonaron huecas, porque la ley, en su lenguaje formal, empezaba a imponerse. El capitán dio instrucciones, requirió la identificación de los presentes, procedió a acordonar la zona y decidió llevar a cabo una diligencia para evitar que la disputa terminara en violencia. A Rodolfo se le solicitó que entregara el nombre de su representante legal y que esperara a que todo se esclareciera. El hombre, que hasta aquel momento contaba con la inercia de la fuerza, se encontró con que la fuerza de la ley le exigía pruebas y no amenazas. La policía procedió a intervenir con cautela. No se trataba de una cacería, sino de preservar el orden y garantizar que la justicia siguiera su curso. En la breve audiencia improvisada que se improvisó en la ladera, don Anselmo presentó una segunda pieza clave, el papel que Rodolfo le había extendido a Carmen el día del desalojo. Era una copia, un documento informal, con la firma de Rodolfo, en el que él le cedía la parcela de Quebrapeces. Lo había guardado con recelo al entender que una firma, aunque inicial, tiene peso si se legitima debidamente. El gesto había sido presentado por Rodolfo como una limosna. Anselmo lo presentó, con la función notarial, como una señal de entrega. Si bien no bastaba por sí sola para traspasar dominio, funcionaba como indicio de una intención del dueño. Más importante, la acta notarial de hallazgo convertía a Carmen en la parte denunciante y por tanto en sujeto protegido según el procedimiento iniciado. Rodolfo protestó, con la voz que solía usar para intimidar, pero ahora no tenía la solidez de siempre. Sus hombres, que habían contado con el silencio cómplice del pueblo, se encontraban ante la presencia de la ley. El capitán ordenó que se levantara un acta policial, que se tomaran firmas y que se declarara la custodia de las piezas halladas. Las piedras fueron embargadas provisionalmente y colocadas en custodia de la autoridad competente hasta que un peritaje pudiera determinar su naturaleza y su valor. El procedimiento era frío, administrativo y efectivo. Había desactivado el intento de apropiación por la vía de la violencia. Rodolfo, para quien el desprecio había sido moneda diaria, recibió la noticia como una afrenta. Pero la afrenta no se resuelve en la intimidad del orgullo, se resuelve en los juzgados. El capitán informó que, dada la gravedad de las amenazas y del uso de arma, se formularían cargos por intimidación y tentativa de sustracción. Rodolfo, que había creído que el dinero compraría silencios, se encontró con que la justicia empezaba a acercarse con su propio paso. Lo esposaron con la misma calma con la que habían puesto fin a su tranquilidad. Los hombres de Rodolfo se dispersaron, algunos enfurecidos, otros resignados. La presencia de la policía y la detención provisional desactivaron lo peor. Carmen, que había pasado horas entre la furia y el miedo, sintió que una parte de su tensión se deshacía. No porque todo quedara solucionado, aquello era solo el inicio de un proceso, sino porque por primera vez desde el funeral había una herramienta que protegía sus pasos. Don Anselmo permaneció a su lado, con la mirada de quien comprende que la batalla principal, la de la ley, de la escritura, de lo que se puede probar, apenas comenzaba. Esa misma tarde, el notario, el capitán y Anselmo se reunieron con Carmen en un pequeño cuarto de la alcaldía. Le explicaron qué significaba mantener la piedra en custodia, que no podría venderse ni canjearse hasta que un peritaje determinara su valor, y que cualquier disposición de las piezas habría de pasar por un procedimiento judicial. Le explicaron el camino de la restitución, pruebas, peritajes, audiencias, y la posibilidad de que la justicia reconociera que lo hallado pertenecía a quien lo encontró. La ley, dijeron con claridad, no es inmediata, pero sí protege determinados actos y a ciertas personas cuando hay evidencia. En la comida posterior, Carmen pensó en Pedro. Recordó su risa y cómo, en las pequeñas conversaciones del hogar, él le había hablado de hacer siempre lo correcto, aunque eso implicase perder oportunidades de venganza. Ahora, frente al nuevo escenario, comprendió que la prudencia de Pedro era una brújula. No debía precipitarse con la piedra, ni fiarse de la generosidad de aquellos que habían intentado arrebatarla. Debía confiar en la ley, aunque la ley tardará. Los días siguientes fueron de espera, de trámites, de peritos que vinieron a examinar las piezas en custodia.
Los informes iniciales mostraron que en la roca realmente había vetas asociadas con kimberlita. Eso no confirmaba un valor monetario inmediato, pero sí la posibilidad. Las noticias no dieron cuenta de premios ni de riquezas absolutas. Dijeron lo que la ciencia puede decir. Hay indicios. Los indicios abren puertas, pero no las derriban para permitir la fiesta. Carmen entendió que su papel no era celebrar, sino administrar la espera. Mientras tanto, en el pueblo, el asunto tomó dimensiones nuevas. La figura de Rodolfo quedó resentida. No solo había quedado acusado de intento de sustracción, sino que su soberbia había salido al descubierto. Algunos en la comunidad, que hasta entonces se habían mantenido en silencio por miedo, encontraron en la intervención de la ley una señal para hablar. Surgieron testimonios que describían abusos del patrón en el pasado, desalojos, pagos indebidos, amenazas. No todo lo que se dijo fue decisivo en el tribunal, pero el viento traía nuevas voces, y las voces, cuando se juntan, ayudan a descubrir hechos que antes quedaron ocultos. El procedimiento judicial empezó su andar. Anselmo, que no se limitó a ser testigo, actuó como consejero. Con la ayuda de un abogado amigo del pueblo, logró que la acción se orientara hacia un objetivo claro: no convertir aquello en una disputa de ricos contra pobres, sino en una lucha por el respeto de la legalidad y por la protección de quien había hallado el material. La estrategia fue simple: demostrar que Carmen había encontrado algo en un terreno que, a efectos prácticos, se le había otorgado por escrito. Mostrar que la acción de Rodolfo fue violenta y que la custodia notarial existía. Solicitar que cualquier disposición económica quedara bajo supervisión judicial, con el fin de evitar especulaciones y fraudes. La comunidad observó el proceso con una mezcla de esperanza y cautela. Para muchos, lo que acontecía no se reducía a si saldría dinero o no. Era la prueba de que una persona humilde podía acceder a la protección del Estado cuando había pruebas y coraje. Ese pensamiento, por sí solo, cambió el ánimo de la plaza. En paralelo con el trámite jurídico, Carmen y Anselmo discutieron qué harían en caso de que la pericia confirmara valor significativo. No era un plan de lujuria ni de ostentación. La conversación giró en torno a necesidades concretas: un techo seguro para Dieguito, medicinas, un fondo para emergencias y, con la suficiente prudencia, una iniciativa que beneficiara a la comunidad, una pequeña clínica, arreglar el camino que lleva al pueblo, una escuela con desayunos. Don Anselmo insistía en una cosa clave: crear una estructura transparente, con cuentas claras y una junta de vecinas que supervisara cualquier gasto. Carmen escuchó, y en su interior una decisión firme fue tomando forma. Si aquello resultaba en recursos, no se convertirían en privilegio privado, serían reparación social. El tiempo trajo noticias de otra índole. Elías fue localizado por la policía como uno de los informantes que facilitaron el conocimiento de la pieza a Rodolfo. No fue detenido por haber vendido una piedra. Su delito fue facilitar una cadena que culminó en intimidación y sustracción. Elías tuvo que presentarse ante alguaciles y explicar su papel. En el pueblo, sus manos ya no fueron miradas con la misma confianza. No se trató de una lapidación pública de carácter moral. La ley atendió a su responsabilidad, y en la intimidad, su vida no dejó de recordarle la elección que había hecho. Algunos le reprocharon, otros intentaron entender su miedo. La historia mostró que, cuando la codicia aparece, también aparecen las consecuencias. Mientras el juicio iniciaba su curso, Carmen recibió una propuesta de compra formal por parte de un representante legal de una empresa interesada en la mina potencial. Las cifras que se manejaban eran prudentes en cuanto a cantidades, pero enormes a la hora de decidir. Carmen se dio cuenta de que cualquier transacción de ese tipo requeriría condiciones claras: control comunitario, transparencia y un plan de uso de fondos que priorizara al pueblo. No aceptó propuestas alocadas. Hizo algo que pocos en su lugar habrían considerado: convocó una asamblea vecinal. La plaza se llenó de gente sencilla que quería escuchar. Carmen habló sin oropel, con la voz de quien quiere ser entendida. Contó lo que había pasado: la intervención de la policía, la custodia notarial, la posibilidad de valor y su decisión de no aceptar contratos que la pondrían a merced de intereses privados. Propuso que si se llegaba a vender o explotar cualquier recurso, parte de las ganancias irían a un fondo comunitario administrado por una comisión integrada por vecinos, don Anselmo y representantes municipales. Propuso también crear un pequeño patronato para la educación y la salud. La idea caló. La gente se veía no como beneficiaria pasiva, sino como corresponsable del destino del lugar. La voz de Pedro volvió a aparecer, en forma de recuerdo. «Haz lo justo», había dicho.
Carmen, en la asamblea, sintió que hacer lo justo era también hacer lo que evitara que la historia de abuso se repitiera. La decisión colectiva fue un acto de soberanía. Si el hallazgo traía recursos, serían usados para el bien común. No era una renuncia a la seguridad personal, era una visión más amplia de lo que una bendición o una oportunidad pueden significar cuando se comparten y se administran con pulcritud. El juicio, lento y robusto en los términos legales, no produjo una gran noticia inmediata. Sí dejó claro que Rodolfo quedaba imputado por los cargos formulados, con riesgo de sanciones por la intimidación. La custodia de las piedras siguió siendo judicial. Llegó un informe pericial que confirmó la presencia de una chimenea de kimberlita en la ladera de Quebrapés, lo que abrió la posibilidad técnica de que en el subsuelo hubiese material de valor. Eso no significaba riqueza instantánea. Una explotación responsable requiere permisos, estudios ambientales, inversión y controles. La noticia, sin embargo, transformó la conversación pública. Lo que era tierra desechada se convirtió en un recurso de interés mayor. En un momento decisivo, Carmen, con la prudencia que la había guiado, negoció una salida. En vez de vender todo a un tercero, impulsaría un proyecto de extracción con inversión compartida que incluyera la creación de empleos locales, condiciones ambientales y una participación real del municipio. Para ello, se constituyó un comité, donde don Anselmo fue designado miembro honorario por su experiencia y el respeto de todos. Se contrató a técnicos que evaluaron el impacto y propusieron un plan escalonado. Empezar con una extracción limitada y controlada, invertir las primeras ganancias en infraestructura social y reponer la tierra de manera responsable. Aquel plan no surgió de la noche a la mañana. Fue fruto de discusiones, objeciones y la mediación de voces expertas. Pero su virtud fue la transparencia. Carmen puso su nombre y su historia en la mesa. No pidió favores, pidió condiciones. Era como si la antigua maldición de Quebrapés, esa reputación de no servir para nada, se transformara en una oportunidad regulada para el pueblo. Rodolfo, en medio del proceso judicial, vio cómo su autoridad se resquebrajaba. Los susurros de antes, los que lo protegían en la plaza, se volvieron reclamos. Perder no fue solo una cuestión de castigo, fue perder el privilegio de que la comunidad mirara hacia otro lado. La ley, con su lentitud y su calma, hizo lo que debía, aplicó sanciones por intimidación y abrió la puerta a la restitución cuando correspondiera. No hubo celebraciones de venganza, hubo una sensación de justicia que respiraba con cautela. La figura de Rodolfo fue puesta a examen, y la plaza, que antes callaba, ahora se expresaba. Con la custodia de las piezas y el acuerdo preliminar para una gestión responsable, llegaron los primeros resultados concretos. Se organizó un primer reparto de fondos mínimos para cubrir necesidades urgentes. Se arreglaron techos que amenazaban ruina, se compraron medicinas y se abrió un pequeño comedor que, en las mañanas, ofrecía desayunos para niños. Fueron gestos modestos, pero transformadores. La gente dejaba de pensar que la riqueza es asunto de otros. Veía que lo que había pasado en Quebrapés podía convertirse en engranaje social. Carmen supervisó todo con prudencia. No dio entrevistas rutilantes, no compró cosas suntuosas. Lo que hizo fue simple. Firmó con su nombre proyectos que beneficiaban a la mayoría. Estableció un consejo gestor donde estaban representados los distintos barrios y se acordó auditoría externa cuando la cifra se volviera mayor. Roberto, el maestro del pueblo, organizó clases en un galpón que fue reacondicionado con los primeros fondos. El primer aula, con mesas hechas a mano y un pizarrón, tuvo la presencia de niños que antes recogían piedras y ahora aprendían a escribir su nombre. Aquello era más que una escuela. Era la demostración de que la inversión iba a devolver dignidad. Don Anselmo caminaba entre las iniciativas con la satisfacción de quien ve la lógica del trabajo bien hecho. A sus 80 años, había dejado una marca que no era de fuerza, sino de inteligencia. El saber que la ley y la costumbre pueden alinearse si hay voluntad de transparencia. Varias veces, Carmen lo vio mirar a la colina y sonreír con esa mirada que no exagera la alegría, pero que la siente en el cuerpo. Para él, la justicia había sido tanto un acto de palabra como de tinta en documentos. Su triunfo residía en que la comunidad se organizara para no repetir errores. Elías, por su parte, pasó por un proceso de reparación. No se convirtió en héroe, aceptó su error. Ofreció disculpas públicas a Carmen y colaboró con la comunidad en tareas de mantenimiento del comedor. No porque la ley lo obligara a expiar, sino porque en su mirada había quedado la necesidad de restituir la confianza. Algunos lo perdonaron con lentitud, otros nunca lo hicieron. Las comunidades son acumuladoras de memoria. Las faltas dejan marcas. Pero la historia de Elías no fue cerrada con un castigo único. Fue una lección que algunos quisieron aprender. Meses después,
El primer proyecto financiado con lo recaudado por la Administración Provisional abrió sus puertas. Una pequeña clínica rural en el antiguo galpón del taller de herrería, rehabilitada con manos de vecinos y dinero administrado con transparencia. Allí, una enfermera contratada con fondos del proyecto ofrecía atención básica y un punto de atención para emergencias. No era un hospital de alta gama, pero para quienes vivían a varios kilómetros de la ciudad, representaba una diferencia de vida. El pueblo celebró con una inauguración sencilla, cánticos, sopas calientes y la presencia de muchas manos que habían puesto su sudor en la obra. La escuela, por su lado, recibió mesas nuevas, libros y un programa de desayunos. La primera clase vio a Dieguito tomar asiento junto a niños que antes solo había visto de lejos. Carmen lo observó desde la puerta con los ojos llenos de algo entre lágrimas y risa. Recordó la frase de Pedro una vez más: «Cuida a nuestro pequeño». Ahora, Diego tenía una escuela que lo esperaba. Para ella, aquello era más que un logro económico. Era la tranquilidad de ver a su hijo crecer sin la desesperanza que la vida improvisada le había arrebatado. La administración de los recursos se hizo con un manual sencillo de transparencia que Carmen aprobó. Documentación pública, auditores, reuniones mensuales en la plaza y la potestad de la comunidad para decidir prioridades. No se trató de una burocracia elegante, sino de un cordón de seguridad contra quienes podrían intentar repetir la historia de abuso. La idea era simple: que la riqueza no fuera una lámpara que se enciende en manos de un solo dueño, sino un fuego que caliente a la comunidad entera. Don Anselmo seguía siendo esa presencia de sabiduría que no hace ruido. Un día, sentado en el porche donde Carmen lo había buscado, el anciano dijo con esa voz que parece arrancada de los años: «La tierra da, la tierra quita. Lo importante es qué hacemos con lo que nos deja». Carmen le sonrió y recordó la noche de la tormenta. Si la lluvia había sido quien lavó la tierra y dejó asomar la piedra, también había sido el medio que puso a prueba su temple. La prueba no era solo de supervivencia, sino de qué tipo de sociedad querían ser. En el juzgado, el procesamiento de Rodolfo culminó en una sentencia que no fue solo un castigo penal. Incluyó medidas de reparación hacia la comunidad y la pérdida de ciertas prerrogativas locales que le habían permitido hacer daño. La justicia no fue vindicta, fue el acto de devolver el espacio público a quienes lo habitaban. Rodolfo perdió su influencia, su figura menguó y su capacidad de intimidar quedó en evidencia. No hubo aplausos de venganza, sí un reconocimiento compartido de que el abuso había terminado. Con el paso del tiempo, Quebrapés cambió, no de manera espectacular en un mes, sino de forma sostenida. Las casas recibieron techos nuevos, las mujeres ofrecieron talleres de costura dentro del nuevo centro comunitario, y hubo quien montó una pequeña panadería gestionada por un grupo de madres. El dinero no resolvió todas las necesidades, pero permitió sostener proyectos concretos que antes eran sueños imposibles. El pueblo, que antes miraba la ladera con desprecio, ahora la miraba con respeto. Carmen, en medio de todo, mantuvo su sencillez. Nunca olvidó a Pedro, ni la sensación del funeral con su olor a flores. No compró una mansión, compró estabilidad para su hijo, seguridad para su familia, y obras que permitieran a otros levantar la mirada. Se sentaba algunas tardes en la plaza, a solas, y miraba a los niños correr. En más de una ocasión alguien la llamaba para agradecerle. Respondía con la misma calma con la que siempre habló. No era mérito exclusivo, había habido manos, testigos y la ley. Su razón más íntima era la de siempre: cuidar a Dieguito y mantener la dignidad. El proyecto de extracción, por su parte, se manejó con cautela. Los técnicos señalaron que cualquier explotación debía cuidarse para no devastar la ladera ni dejar un hueco que trajera más problemas. Los contratos se hicieron con cláusulas ambientales y con compromisos de reforestación. La idea no era extraer hasta agotar, sino explotar de manera responsable para financiar necesidades comunitarias. Para muchos fue una lección. Las riquezas de la tierra requieren custodia, y la codicia no es una buena consejera. Hubo momentos de celebración contenida: la inauguración de la escuela, la primera reparación de una casa vieja, el día en que el comedor sirvió su primer desayuno para 20 niños. En cada gesto hubo manos anónimas que hicieron posible lo que parecía improbable. Carmen se convirtió en una pieza central de esa historia, no por su ambición,
sino por su capacidad para decidir con prudencia. No se volvió líder carismática, prefirió ser la mujer que ejecuta lo justo. Los más viejos del pueblo, cuando conversaban en las tardes, contaban la historia de Quebrapés como un relato que incorpora lecciones. No subestimes la capacidad de la tierra, no confíes en el poder sin reglas, y nunca desdeñes a quien camina la vida con humildad. Don Anselmo, cuando participaba en esas charlas, repetía una frase que gustaba a los niños por su nitidez. La dignidad no se compra, se defiende. La frase quedó en la memoria colectiva como una sentencia práctica. Para Carmen, que de joven había conocido la humillación del desalojo y la dureza del desprecio, aquella defensa se convirtió en su modo de vida. La piedra que la lluvia había desempolvado ya no era un misterio inacible. Era la chispa que permitió inquietar las costumbres. La vida siguió con sus ritmos. Hubo domingos en los que la plaza resonó con música sencilla y tardes en las que las voces se alzaron para decidir nuevos proyectos. Dieguito creció con la escuela como patio y con la presencia de una madre que le enseñó que la integridad es la única riqueza que no se desvanece con el tiempo. Carmen, muchas noches, se detuvo en la memoria de Pedro y sus palabras. Era su modo de agradecer, haciendo lo correcto. Un día, en la celebración del primer aniversario de la inauguración de la escuela, Carmen subió a un pequeño estrado improvisado. Frente a vecinos, niños y ancianos, con la voz que siempre reservó para la urgente, dijo pocas palabras. No vine aquí a buscar un tesoro, vine a cuidar a mi hijo. Pero si lo que encontramos puede servir para que todos vivan un poco mejor, usémoslo con responsabilidad. El aplauso fue sencillo. La gente a su alrededor no celebraba tanto la piedra como el hecho de que la comunidad había decidido no repetir la historia de abuso. Don Anselmo la miró desde la primera fila, con esa mezcla de orgullo y cansancio que acompaña a quienes han hecho lo correcto. Esa noche, ya en la pequeña casa que ahora hacía de hogar, Carmen miró a Dieguito dormir y dio gracias en silencio. No como una fórmula que promete fortuna, sino como reconocimiento de la suerte y de la decisión tomada. Sus palabras, mínimas, fueron también su despedida de un ciclo. Gracias, Señor, por la fuerza para no rendirme. Dame sabiduría para cuidar de esto y para que sirva a los que más lo necesitan. Las frases no fueron una garantía, ni una promesa de milagros. Fueron una oración sencilla, cargada de humildad, como alguien que pone la voluntad en manos de algo más grande y sigue actuando con responsabilidad. Cuando la luz se apagó en su cuarto, pensó en la ladera que había sido considerada inútil. Recordó cuando Rodolfo le deslizó ese papel con aire de desprecio y cómo, con el tiempo, la misma tierra ofreció una puerta a la dignidad. No todo había sido resuelto. La justicia seguía su curso, los proyectos necesitaban vigilancia y la comunidad debía superar tentaciones de repetir viejos errores. Pero había algo que ya no podía negarse. La vida de Carmen y de su hijo había cambiado, y lo había hecho no por promesas de riqueza automática, sino por la combinación de prudencia, ley, ayuda vecinal y una decisión clara de poner la dignidad por encima del provecho fácil. Al alba, el viento dejó sobre la ladera las primeras semillas prometidas, arbustos que se plantaron como parte del programa de reforestación y mesas que se llevaron al patio de la escuela. La imagen de la ladera, antes desechada, ahora mostraba manos que trabajaban y hojas que brotaban. En la plaza, los niños jugaban y los mayores conversaban sobre proyectos futuros. La piedra, aún en custodia judicial, se había convertido en símbolo de una historia que se rehacía. La vida de Carmen continuó con esa mezcla de trabajo cotidiano y decisiones meditadas. Abrió una pequeña tienda de comestibles con un aporto del fondo comunitario, que se convirtió en un punto de encuentro y empleo para varias mujeres. Con su paso sereno, enseñó que la administración honesta es una forma de liderazgo. Dieguito creció con la certeza de que su madre había sabido escoger lo justo y aprendió a repartir lo que tenía con quien no lo tenía. Si un día alguien le hubiera dicho a Carmen en la noche del funeral que un terreno desechado por todos cambiaría su destino y el de su pueblo,
quizá habría sonreído con incredulidad. Pero la historia no es una serie de predicciones, es la suma de decisiones que una persona toma cuando la vida le exige reconstruir. Carmen eligió la prudencia, la honestidad y el amor por su hijo. Eso, más que la piedra, fue lo que finalmente transformó la realidad. Y cuando alguna tarde la gente del pueblo se preguntaba en voz alta qué lección quedaba de todo aquello, algunos decían que la tierra guarda secretos, otros que la ley puede proteger a los humildes, y otros, más sencillos, repetían la frase que Carmen hizo suya sin pretensiones: no te dejes humillar. Tal vez esa frase, repetida por generaciones, sea la que recuerde que la dignidad es una tarea diaria que exige valentía y prudencia, no espectáculo. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesita recordar que la humildad y la justicia, juntas, pueden transformar lo que parecía inútil. Deja en los comentarios: la humildad siempre gana, si crees que la dignidad y la prudencia son caminos poderosos.